Bien, bienvenidos todos. Un saludo. Ya estamos acá. Unos retos técnicos, pero ya estamos. Entonces, bienvenidos cada uno y vamos a iniciar en oración este tiempo. Entonces, dispongámonos para orar y agradecer a Dios por este tiempo. Hoy, Dios, nuestra oración, Padre, es de agradecimiento siempre, porque aún no sabemos lo que tú vas a hacer en medio de nosotros. Yo hoy te pido que seas tú revelando tu verdad a cada uno de los que estamos acá. Gracias, Padre, porque tú has creado esta reunión y a ti, Hijo, por ser el Señor de esta reunión. Y Espíritu Santo, que tu ministración sea para nosotros, también para nosotros. Amén. Bien, muchas gracias. Entonces, bienvenidos. Vamos a hoy tener dos partes de esta enseñanza y el próximo martes vamos a continuar con las otras dos. Bien, hoy vamos a ver una introducción al tema de cómo empezar a enseñar de Dios a los hijos. También vamos a ver eh, la concepción, engendramiento, concepción y embarazo y amamantamiento. También infancia. ¿Bien? Tenemos dos maestras muy buenas, Mónica Niño y Pamela Viana, van a estar con ustedes. Entonces, bienvenidos y pongámonos. Al final vamos a hacer las preguntas abiertas. Si tienes preguntas, ve anotándolas en el chat para que cuando sea el tiempo de preguntas podamos leerlas. ¿Bien? Entonces, bien. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos acá entonces listos para dar inicio a esta primera parte que vamos a estar tratando sobre nuestro tema. Voy a darle compartir pantalla. Pues saco para mañana. Poder. Pues se le pongan la mano, sí. Ya, la mano. Póngale la mano, porque le pongan la mano. O que le pongan. Para que yo gane la verdilla. No, por eso póngale la mano, porque la lámpara. Ya. Grabación. Bueno, perfecto. Entonces, como les decía hace un momento, vamos a dar inicio a lo primero que vamos a estar haciendo en esta noche es una introducción acerca de este tema. Como ustedes se dan cuenta, el tema nos habla acerca de cómo empezar a enseñar a Dios de nuestros hijos, pero hacemos un énfasis y ese énfasis es en que vamos a hacerlo por etapas. Entonces queremos ver cómo sería ese trabajo que estaríamos haciendo según las diferentes etapas en las que se encuentren nuestros hijos. Por eso, para ello, vamos a estar primero en esta introducción, vamos a entender esa responsabilidad que como padres tenemos en enseñar a nuestros hijos acerca de Dios. Entonces, encontramos acá en este versículo, en el Salmo 78, 6, 7, que nos habla con tanta claridad acerca de cómo nosotros como padres somos responsables delante de Dios. Aquí nos dice que Él estableció un testimonio en Jacob y puso ley en Israel, las cuales mandó a nuestros padres que las notificaran a sus hijos. Y ese es como el entendimiento que de pronto nuestro tiempo se ha perdido un poco acerca de cómo esa responsabilidad acerca de lo que nuestros hijos van a aprender la tenemos nosotros como padres, un mandato que tenemos nosotros como padres. Y no podemos, si decidimos que haya otras personas que las involucremos en este proceso, va a ser para que complementen el trabajo que nosotros estemos haciendo y nosotros somos los que debemos tener en claro sobre qué es que están educando, están siendo nuestros hijos educados, qué es lo que se les está enseñando. Y es bien bonito ver de aquí para allá en el resto del versículo como dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Entonces estamos viendo
que este conocimiento es un conocimiento que se tiene que transmitir de generación en generación. O sea que como nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos y a su vez enseñarles a ellos la responsabilidad que tienen de darle a conocer a sus hijos acerca de quién es Dios y todo el conocimiento acerca de Dios, de sus obras y de quién es Él. Bueno, y luego dice, y los que se levantarán los cuenten a sus hijos, en complemento a lo que les estaba diciendo, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no apercibió su corazón ni fue fiel con Dios su espíritu. Y qué importante es ver cómo nosotros como padres realmente tenemos esta preocupación acerca de qué pasará, cómo va a ser la vida de nuestros hijos, cómo va a ser la vida de nuestros nietos. ¿Qué mundo les espera a ellos? ¿Cómo van a ser las circunstancias en las que ellos van a estar? Pero aquí claramente nos está hablando la palabra acerca de que lo que nosotros les enseñemos a ellos va a depender de dónde van a poner ellos su confianza y de cómo van a poder relacionarse ellos con el mundo que los rodea, ¿sí? Por eso estamos seguros que si nosotros les damos a ellos a conocer a Dios, entonces los estamos ayudando a que ellos puedan realmente poner en Dios su confianza, que no se olviden de quién es Dios y que guarden sus mandamientos. Y sabemos, porque a lo largo de la palabra se nos dice que en la medida en que nosotros guardemos los mandamientos del Señor, entonces vamos a tener esa seguridad de parte de Él, de recibir el bien de parte de Él para nuestras vidas. Estamos seguros que en la medida en que nosotros guardemos sus mandamientos, que no nos olvidemos de quién es Él. Él estará obrando o estaremos recibiendo el beneficio de la obra del Señor a nuestro favor. Entonces, si tenemos la pregunta acerca de cómo será el futuro de nuestros hijos, tenemos la certeza que si nosotros inculcamos en ellos amor a Dios, que si inculcamos en ellos el que ellos vivan en obediencia al Señor, que hagamos de ellos hombres y mujeres piadosos, entonces vamos a hacer de ellos, vamos a hacer que ellos tengan un futuro, o sea, que les vaya bien, perdón, que les vaya bien en sus vidas y que aún independientemente de las circunstancias difíciles que se puedan presentar y que puedan ellos atravesar, van a tener las herramientas que necesitan para poder responder de manera adecuada conforme a los mandatos del Señor. Bueno, entonces, como siguiente punto, entonces vemos esto también como parte de esta introducción y es que dice que los hijos deben ser enseñados. Ellos están diseñados para aprender, ¿sí? Tenemos entonces en el versículo de Deuteronomio 4:10, donde nos dice que recuerda el día que estuviste, el recuerdo es añadido, ¿sí? El día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, o sea, en el monte del Señor, cuando el Señor me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temer todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Entonces, del diseño que hizo Dios para la vida del ser humano, lo enseñó con la necesidad o con la característica de que deben ser enseñados. El niño, desde que están pequeños, no tienen la habilidad o la capacidad de ellos aprender por sí mismos lo que necesitan aprender, sino que necesitan que les enseñemos, así como necesitan también que cuidemos de ellos, necesitan que les podamos enseñar. Y por el otro lado, no solamente están diseñados para que les enseñemos, sino también también lo están para que nosotros, para que ellos aprendan, para que tengan la capacidad de aprender. Es decir, que lo que les enseñemos van a estar ellos en capacidad de poderlo aprender, ¿sí? Y tenemos que tener esto en mente para que podamos trabajar con nuestros hijitos que están diseñados para aprender lo que les enseñamos, pero que necesitan ser enseñados, es decir, que no van a aprender por su propia cuenta. Entendiéndolo pues en sus primeras edades. Bueno, entonces hablando como tal en el tema de lo que es el enseñar
bueno, vamos a pasar un momentico. Se las presento en un momento. Como les dije, este tema que estamos viendo hoy, o esta capacitación, la diseñamos teniendo en cuenta las áreas de desarrollo, teniendo en cuenta las etapas de desarrollo y teniendo en cuenta las áreas de desarrollo. Entonces voy a mencionar rápidamente cuáles son las áreas de desarrollo para que de pronto alguna persona que no las tenga presente las pueda recordar, las puedan anotar, y si ya las sabe, pues ya las recordarán. Para entrar luego a la parte de las etapas. Estamos haciendo la parte de la introducción para dar la apertura ya al desarrollo como tal de las áreas de las etapas. Bueno, entonces dentro de las áreas de desarrollo tenemos acá en Lucas 2:52 que nos habla de 4 aspectos y es una manera en que podemos entender las áreas en las que participan en el desarrollo de un ser humano y que no sea algo tan extenso para nosotros de entender y de estudiar, sino que lo podamos ver de una manera más sencilla y que realmente esté al alcance de nuestras manos para que nosotros como padres podamos trabajar en estas 4 áreas. En este versículo que les mencionaba dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Este versículo nos lleva a 4 áreas del desarrollo. La primera área del desarrollo que podemos entender es el área de la sabiduría, que tiene que ver con la adquisición de conocimiento. Pero esa adquisición de conocimiento no es únicamente recibir información por recibir información para que se llene nuestra mente o para que podamos ser muy resplandecer pues en cuanto al conocimiento que tenemos, sino que esta área de sabiduría tiene, esta área tiene una meta y es formar sabiduría en nuestros hijos. Eso quiere decir que todo el conocimiento que adquieran nuestros hijos debe ser para que ellos aprendan a conocer a Dios a través de ese conocimiento. Entonces, cuando ellos están aprendiendo a leer y escribir, deben aprender a conocer a Dios a través de esto para que se desarrolle sabiduría en ellos y que realmente esa área de leer y escribir tenga que hacer parte del desarrollo de su sabiduría. No solamente es un conocimiento que se adquiere, pero si también están adquiriendo, de pronto están aprendiendo un lenguaje, una lengua extranjera, que están aprendiendo inglés o están aprendiendo francés o coreano, a través de esto tenemos que lograr el aprendizaje, que este aprendizaje dé a conocer a Dios. ¿Para qué? Para que en ese conocer a Dios realmente se esté formando en ellos sabiduría. Porque si no, sencillamente se está llenando su mente de conocimiento y ese conocimiento llega a ser vano, si no es un conocimiento que realmente dé cuenta acerca de quién es Dios. Igualmente si estamos enseñándoles física o si ellos están aprendiendo sobre cálculo y obviamente si están aprendiendo teología o si están aprendiendo acerca de algún tema que esté más de moda o un arte, ¿sí? Si están aprendiendo acerca de pintura o están aprendiendo acerca de la escultura, aprender de ese conocimiento debe llevarlos a ellos a conocer a Dios. De esa manera estaremos entonces desarrollando en sí esa adquisición de conocimiento como sabiduría. Y nos dice, la meta de esta área entonces de desarrollo de sabiduría la podemos ver en lo que nos dice aquí Proverbios 1:7. ¿Qué nos menciona? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cómo a través de todo lo que aprendemos podemos llegar realmente a conocer quién es Dios, cuáles son sus obras, cuáles son las leyes que Él ha hecho para toda su creación, que fue todo lo que fue creado y diseñado por Él, y que de esa manera podemos nosotros lograr que crezca su amor por el Señor y su deseo de servirle, su deseo de vivir para Él. Bueno, tenemos también entonces en el área física, y pues esto tiene que ver con con el área que implica el desarrollo del cuerpo, pero dentro de esa área física pues tenemos lo que vamos a estar hablando acerca de qué alimentos van a consumir, que somos nosotros los que decidimos cuáles alimentos consumen, pero también acerca del ejercicio físico o la manera en que se está desarrollando su cuerpo, también el cuidado del cuerpo internamente y tener como ese entendimiento acerca de, según el área del desarrollo, qué está pasando, todavía qué parte de su cuerpo está en formación. Por ejemplo, cuando son muy pequeños, su cerebro sigue todavía en formación, todavía tiene la plasticidad de un órgano que se está formando,
ya a diferencia de cuando están al final o el inicio de la adultez, va a ser diferente. Entonces, aquí en 1 Corintios 6:19 nos habla acerca de la meta que vamos a tener en esta área, que es el área física, que dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y pues acá es importante entender que nos está hablando del cuerpo físico, nos está hablando del cuerpo que el Señor nos ha dado para el tiempo que va a ser útil para nosotros vivir y que va a ser necesario para nosotros vivir durante el tiempo que estemos en la tierra, que estemos aquí habitando, pero que ese cuerpo no nos pertenece, que es un cuerpo que también le pertenece a Cristo y que es un cuerpo en el que habita el Espíritu Santo. Eso nos implica, dentro de lo que vamos a enseñarles a ellos, es a no vivir conforme a los deseos del cuerpo o los deseos de la carne, sino vivir conforme al Espíritu. Y para eso pues necesitamos la llenura del Espíritu y nos lleva al siguiente punto, que es el área espiritual. Y en el área espiritual tenemos entonces la meta en Mateo 22:37, dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y este versículo nos está enseñando que en nuestras vidas como adultos debe ser nuestra meta espiritual que nosotros realmente lleguemos a amar al Señor con todo nuestro ser y con todas nuestras decisiones y con todas nuestras acciones. Y que ese amar al Señor se lo podamos reflejar a ellos para que de esa misma manera su vida espiritual sea así. Que no solamente sea porque tienen un conocimiento mental acerca de quién es Dios, sino porque verdaderamente tienen un corazón con el que aman al Señor y que lo aman con toda su alma, eso quiere decir con todos sus pensamientos, con todas sus emociones, con todo su deseo, y que lo aman con toda su mente, y también sabemos que en otras partes de la palabra hace referencia también a con todo su cuerpo. Y luego habla acerca del segundo mandamiento, que es el del área relacional. En el área relacional es cómo vamos a relacionarnos con los otros. Y en este, ¿qué objetivo tenemos? Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es bonito entender que esta área relacional depende de la primera parte y es de nuestra área espiritual o de nuestra, como dice en Lucas 2:52, dice, hace referencia a hallar gracia, a ver, déjame volver, sí, en estatura y crecer en gracia para con Dios y para los hombres. Y ese crecer en gracia para con Dios es cuánto amor vamos a llegar, cuánto va a crecer el amor de Dios en nosotros y depende ese amor hacia los hombres o esa relación o esa gracia que sellamos hacia los hombres, como lo dice en Mateo 22, depende de ese primer paso. ¿Sí? En la medida en que nosotros, o ese primer mandamiento, perdón, en la medida en que nosotros aprendemos a amar al Señor con todo nuestro ser, entonces vamos a poder amar de manera correcta a nuestro prójimo. Y ese amar a nuestro prójimo tiene un condicional que es como a ti mismo. ¿Y por qué habla acerca de como a ti mismo? Porque es necesario que nosotros entendamos de manera correcta cómo es el amor de Dios por nosotros de manera individual, de manera personal, para que podamos amar a los otros. Si yo no entiendo cuánto Dios me ama a mí, entonces va a ser muy difícil que llegue a amar al otro con libertad, porque continuamente voy a sentir como que es que el otro debería tener amor recíproco, si yo le doy esto debería hacer lo otro por mí, si yo le estoy diciendo esto me debería decir a mí algo parecido, es que yo por qué voy a hacer eso si él nunca hace eso por mí, ya hace algo parecido por mí, porque no entendemos que el amor al prójimo no depende del prójimo, de qué tanto haga el prójimo para ser amado, sino depende del entendimiento que yo tengo y del sentir profundo que tengo del amor a Dios, del amor que Dios tiene por mí. Y eso es lo que me permite amar a mi prójimo con libertad. Por eso va en ese orden, ¿sí? Pero lo que es muy bonito de ver esto es que para que podamos desarrollar ese amor, esa relación o ese objetivo del área relacional, primero es necesario que nos enfoquemos a trabajar en el amor a Dios. Y para poder amarlo, tenemos que conocerlo. Es necesario. Entonces, esta enseñanza que vamos a estar desarrollando en esta sesión y en la siguiente sesión tiene que ver con esta área espiritual,
¿sí? Y es como les acabo de decir, para que podamos amar a Dios es necesario que lo conozcamos. Entonces vamos a ver cómo vamos a ayudar a nuestros hijos desde que están muy pequeños a que ellos aprendan a conocer a Dios según lo que pueden conocer, según la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Bueno, entonces vamos a continuar. Aquí vamos a mencionar rápidamente las etapas de desarrollo también como parte de esta introducción. Esto que nos va a permitir como ponernos que en la medida que vayamos hablando de cada una de las etapas, ustedes puedan tener partir de esta vista general para que después la podamos ver cada una de manera particular. Entonces, dentro de las etapas de desarrollo, tenemos un primer momento que es la gestación, es el inicio de la vida humana. La gestación, perdón, este tiempo del embarazo, de la gestación se da desde el inicio de la vida humana, que es la concepción, hasta 40 semanas de desarrollo gestacional. Hay bebés que nacen antes, hay otros bebés que pueden tomar inclusive 41 semanas para nacer, pero para el caso de todas las etapas, principalmente en las primeras, vamos a ver que no es exactamente en ese punto, sino que puede ser un poco antes o un poco después, así como pasa inclusive en esta que tiene que ver con la gestación. La segunda empieza desde el momento del nacimiento y va a ser más o menos hasta los 7 años. En algunos casos puede tomar un poco menos, en otros puede tomar un poco más, pero en general es la edad de los 7 años en la que ya se va a marcar una diferencia en la vida de los niños, donde vamos a hablar, muchas veces escuchamos hablar de esta etapa como el tiempo de la primera infancia, donde hay unas características que son especiales y podemos ver inclusive una división entre el primer mes de vida, que es el mes como del recién nacido, y de ahí para allá vamos hasta los 3 meses, luego hasta los 6 meses, y en esos periodos de 9, 12, 18, así hasta los 3 años van habiendo unos cambios, hasta los 2 años, perdón, van habiendo unos cambios que van siendo como evidentes en cómo cómo se avanza rápidamente durante estos primeros meses. Y de los 2 años en adelante va a haber, van a seguir habiendo cambios y obviamente siguen creciendo los niños, pero ahí empieza una etapa de estabilidad donde el crecimiento es un poquito más lento, pero también en lo físico, es un poco más lento en lo físico, pero se va a empezar a formar ya como tal el carácter de esos infantes. Bueno, aquí lo tenemos, dice que es desde el nacimiento y esta etapa se caracteriza por ser el tiempo del destete de los apegos infantiles. Y se hace todo un proceso de de darle forma a esos apegos, esa etapa que nos da, que es lo que les va a permitir a ellos tener como la seguridad, ¿sí? Crecer de manera segura. Por eso el fundamento de la etapa de la infancia va a ser el amor. Y eso nos da a nosotros como adultos una responsabilidad de entender un poco más acerca de lo que es el amor, de entenderlo más profundo y no solamente verlo como un sentimiento o una emoción, sino realmente tener en cuenta de lo que habla la palabra y lo podemos ver específicamente en Primera de Corintios, aunque no es lo único, pero pues sí es un buen inicio para poder como meditar de manera un poco más profunda acerca de cuáles son esas características de lo que es el amor para poder expresar ese amor a nuestros hijos y que desde pequeños, en esa etapa de la infancia, sea la idea correcta del amor lo que les dé fundamento a su persona. Bueno, luego tenemos entonces la etapa de la niñez, esta va de los 8 a los 12 años y la característica de esta etapa es que va a ser un tiempo para aprender a tomar las decisiones de conciencia. Es un paso importante que generalmente no lo tenemos en cuenta tan detalladamente, pero es el que le da fundamento a la juventud. Entonces, si nosotros tenemos niños en esta etapa y hacemos una infancia extendida, no los vamos a ayudar para que cuando lleguen a la juventud tengan las herramientas que necesitan para poder vivir su juventud. Y por eso es muy importante que entendamos que es un momento, a partir de los 8 años, en que ellos ya necesitan aprender a poner los pensamientos en sus propias palabras, que ya no son solamente las ideas, repetir las ideas que les enseñaron el papá o la mamá, sino que ellos realmente puedan concluir en sus propias palabras lo que les hemos enseñado. A veces vamos a tener preguntas que pueden sonar
como un poco difíciles de cuando ellos puedan preguntar, pero eso ¿por qué? Siendo que ya les hemos enseñado previamente. Si ellos preguntan, digamos, frente a la obediencia, que ya les hemos enseñado que deben ser obedientes y cómo es un mandato de Dios la obediencia, pero en esta niñez pueden volver a preguntar, pero ¿por qué hay que ser obedientes? ¿Sí? ¿Pero por qué me toca obedecer? Entonces, a veces tomamos esas preguntas como desafiantes, pero es el momento de ponerlos a ellos a reinvestigar, a que ellos puedan realmente razonar para entender, sacar sus propias conclusiones, que puedan relacionar ese aprendizaje que les hayamos hecho a sus propias vidas con sus propias palabras, porque cuando están más pequeños generalmente nosotros somos los que podemos aportar las palabras para que ellos entiendan, y que finalmente los registros den cuenta realmente de su pensamiento, ¿sí? Y de sus propias conclusiones. Entonces, esta etapa va a ser clave y a veces la descuidamos un poco en el sentido de que lo seguimos viendo como infantes, ¿sí? Y por eso podemos usar dos palabras diferentes para distinguirlo y para que ellos puedan entender, que sí es una etapa en la que, para que podamos distinguir cómo esta etapa se está haciendo un proceso de aprendizaje diferente, el cuerpo está creciendo de manera diferente, ya se da el paso a lo que normalmente conocemos como pubertad, que posteriormente va a ser la juventud, y también en su comunión, en su relacionarse con Dios va a ser diferente, donde ya es importante que que ellos empiecen a tener un anhelo por la comunión con Dios, y no solamente el conocerlo de oídas, ¿sí? Y es en la niñez donde, por eso es una etapa transicional tan clave, porque es en la niñez en que ellos van a hacer este ejercicio. Si no lo hacemos en este momento y esperamos hasta la juventud, estaremos dejando ahí un vacío que probablemente sea más difícil después para ellos llegar a las conclusiones correctas en su comunión con Dios. Luego, en este tipo de niñez, entonces también tenemos algo importante que es cuál va a ser en lo que se va a hacer énfasis. En la anterior hicimos énfasis en el amor, en la niñez hacemos énfasis en la integridad. Por eso aquí es tan clave que ellos conozcan quién es Dios, porque el único que es íntegro completamente y que cumple su palabra completamente y que no tiene variación y que es correcto en todo lo que hace es Dios, ¿sí? Entonces la integridad de ellos no puede estar basada en nosotros como padres que somos imperfectos. Esta etapa es un poco difícil en la relación con los padres, que es cuando los papás dicen como ya antes era su superhéroe y ahora ya no quiere saber nada de mí, ¿sí? Como durante estos años, pero tiene que ver un poco con eso. Sí, ellos se pueden desencantar de los hombres, pero no hay manera en que se puedan desencantar de Dios. Si les enseñamos a conocer a Dios desde que están pequeños, y durante esta etapa ellos fortalecen ese conocimiento de Dios, pero desde ellos mismos. Y no desde solamente de lo que mi mamá dice que es o mi papá dice que Dios es, sino que ellos de verdad puedan decir, es que Dios es esto, ¿sí? Estas son características que puedo saber tener un conocimiento acerca de Dios. Luego entonces la juventud, que va de los 13 a los 19 años. Esta etapa va a ser clave en que ellos puedan establecer, que en ellos se pueda establecer como un número de deberes y de obligaciones que los ayuden a ellos a crecer hacia la vida adulta. Debemos entender que la juventud es un tiempo de preparación hacia la vida adulta y que es nuestra responsabilidad como padres hacer ese ejercicio de preparación, no dejarlos únicamente que sigan teniendo como una niñez extendida, donde le estén pasando bien, haciendo actividades, viendo televisión, jugando juegos de videos, yendo a jugar con los amigos, porque no los estamos ayudando a crecer a la vida adulta. Creo que la vida de ninguno de nosotros como adulta es eso, ¿no es cierto? Ver televisión, levantarme tarde, ir a verme con los amigos un rato. Entonces, así como sabemos que así no va a ser la vida adulta para ellos, debemos procurar en ayudarles a que crezcan hacia esa vida adulta y principalmente en el conocimiento acerca de quién es Dios. Dice, para la etapa de la juventud, la característica ¿cuál va a ser? Vamos a tener la libertad. Y la única manera de poder vivir la libertad es a través del conocimiento de Dios. De resto, si no estamos viviendo libres, si no estamos viviendo en libertad, estamos viviendo bajo la ley del pecado. Y si estamos viviendo bajo la ley del pecado, estamos viviendo en esclavitud. Entonces, es importante que esta etapa, que es la etapa en la que a gritos reclamamos y solicitamos libertad,
ellos puedan llegar a entender que la única manera de ser libres es a través del conocimiento y que ellos tienen acerca de Dios y cómo viven ese conocimiento. Ya no lo tienen solamente de oídas, sino que puedan decidir vivir para servirle a Él. Cualquier cosa que ellos hagan entiendan que tienen que hacerla para el Señor y no para el mundo, no para tener un éxito en el mundo, sino realmente para la edificación del reino. Entonces, y en la juventud es ese momento de que su corazón pueda ser movido en esta dirección. Luego entonces tenemos aquí el inicio de la etapa de la adultez. Y acá pues esta línea sí es fuerte, o sea, sí es esa la edad que Dios determinó, exactamente los 20 años, para poder empezar a hablar acerca de adultez. Si ustedes recuerdan, en el desierto, cuando el pueblo de Israel estaba en desobediencia continua, estaba en queja continua hacia el Señor, entonces lo que el Señor dijo y lo que les indicó a ellos era que iban a morir en el desierto de 20 años en adelante, ¿no es cierto? Ahí determinó él esa etapa de la adultez, que iba a ser de los 20 años en adelante, porque en ese momento los iba ya responsables. De ahí para atrás ya iban a tener la posibilidad de entrar, porque aunque ellos también estaban murmurando, pero no iban a tener la responsabilidad delante de los ojos de Dios. Bueno, entonces vamos a volver acá a esto que les había mencionado antes, y es para la enseñanza de este tema, para ya entrar a desarrollarlo. Hasta aquí vimos como esta primera parte de introducción, y ahora entonces vamos a ver que para la enseñanza de este tema, como lo hemos enseñado para quienes hayan aprendido algo acerca de educación providencial, siempre debemos tener como unos ejes temáticos sobre los cuales vamos a estar expandiendo el conocimiento en los diferentes niveles. Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a ver esos niveles? Vamos a ver una primera parte que es infancia, niñez y juventud. ¿Y cuáles son los ejes temáticos que vamos a estar tratando? Estos 4 que aparecen acá. Con esto que les estoy mostrando acá es solamente un ejemplo. Nosotros vamos a enviarles ¿ya? ¿Estos se los vamos a enviar ya? ¿O...? Acá, de una. Ahorita entonces les vamos a poner esto, ahí lo alcanzan a ver, ¿sí? Bueno, acá se ve un poquito. Esta hoja que está acá, se las vamos a enviar. Ahorita en un momento, o sea, yo solamente la estoy mostrando, en la siguiente enseñanza Pam se las va a colocar en el chat y para que ustedes la tengan ahí disponible. Pero vamos a ver aquí la manera en que hacemos expansivo la enseñanza de cada uno de estos ejes temáticos, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta que así es como lo vamos a estar trabajando para enseñar acerca de cómo empezar a enseñar acerca de Dios a nuestros hijos. Entonces tenemos un primer eje que es la Biblia es, y vamos a estar enseñándoles tanto en la infancia como en la niñez, como en la juventud. Luego Dios es, acá. Luego Dios es, para que lo vean un momentico y ya vuelvo a compartir pantalla. El siguiente es Dios es, y también entonces tiene 3 niveles. Y luego tenemos Dios dice sobre mí, 3 niveles también, y Dios dice sobre los demás, y también los 3 niveles. Entonces yo solamente se los estoy mostrando, y ya en un momentico les compartimos esta hojita, porque esta la van a tener ustedes para que puedan trabajar. ¿Qué tenemos en esto que les estoy presentando acá? ¿De qué estamos viendo en esto? Estamos viendo cómo para cada uno de estas propiedades o de ejes temáticos con los cuales trabajamos, para poderlas desarrollar vamos a tener ideas fundacionales. Esas ideas fundacionales van a variar. Acá nosotros les vamos a dar como unas guías para que ustedes las puedan ir desarrollando con sus hijos, pero hay que tener en cuenta la individualidad, primero de la etapa de cada uno de ellos, según lo que acabamos de ver, pero también la individualidad de ustedes como familia, porque el Señor puede guiarlos a que arranquen en un orden diferente o a que tengan como algunos otros aspectos que no habían, que no estamos teniendo, que de pronto no tuvimos en cuenta acá, pero que Dios quiere que lo trabajen. Es importante como saber cuáles son los ejes temáticos o esas propiedades sobre las cuales voy a estar trabajando, porque de esa manera puedo hacer expansivo el conocimiento. Y lo que estoy trabajando en la infancia, sé que lo voy a trabajar como fundamento, como la base para lo que ellos van a aprender durante la niñez. Y eso que aprenden en la niñez va a ser la base para lo que espero que aprendan
en la juventud. No son temas sueltos. ¿No? Acuérdense que no, la educación providencial implica que no es evolutivo, sino que es expansivo. Entonces, por eso vamos a tener ese orden para poderlo enseñar. Entonces, en un rato les pasamos esta hojita para que ustedes la tengan, que ya después sí ya la vamos a ver como un poco más en detalle. Listo. Entonces, volvamos acá. Y este es como para ya arrancar la parte de la enseñanza, tener en cuenta que cuando hablamos del inicio de la vida, estamos hablando desde el momento de la concepción. Entonces es desde el momento de la concepción, del embarazo, que debemos empezar a pensar qué está pasando con las áreas de desarrollo de mi hijo. ¿Sí? Obviamente no son muchos los casos en que uno puede saber el día 1 que uno está embarazado y está esperando un bebé, pero sí nos podemos enterar a la semana 4 o a la semana 6 o a la semana 8 o más adelante ya en otros casos extremos. Pero eso lo que nos está diciendo es que desde el momento que nos enteremos que estamos en embarazo, ya inició la vida de ese ser humano. Y como ya inició, entonces ya tenemos que estar pensando en términos de las áreas de desarrollo, cómo está creciendo su cuerpo, qué necesitamos, podemos mirar cuáles están siendo las características en la semana a semana del bebé, de cómo está formándose en ese momento, pero también qué nutrientes necesito como mamá para que se alimente de manera correcta. Empezar a pensar que ya tiene un alma este bebé, tiene un espíritu y por consiguiente debemos empezar a nutrir esa alma y ese espíritu que tiene y ya vamos a ver algunos elementos para hacer esto y que también dentro de esas áreas tenemos el área relacional, entonces ya podemos empezar a relacionarnos con él, no como algo que tenemos que está ahí dentro de la barriguita creciendo, sino que pues es que lo que está creciendo es nuestro hijo. Entonces podemos empezar a hablarle con palabras de amor y de bienvenido, porque ya se está empezando a relacionar, a enseñarle ya a la forma en que se va a relacionar con nosotros. Bueno, acá tenemos unos datos que son importantes tener en cuenta durante este inicio de la vida, y es que desde las 22 horas de formación en que empieza este proceso de división y multiplicación, crecimiento y desarrollo del ser humano, ya a las 22 horas el cigoto tiene una información genética propia. O sea que ya tiene la información genética de un ser humano individual, que va a ser lo que necesita para que se siga ese proceso de formación y de crecimiento. Bueno, y no que ya desde ese momento, desde las pasadas 22 horas se sabe si es un bebé, si va a ser varón o si va a ser mujer, se sabe, ya se empieza a tener la formación de su propio, de todo su ADN, de todos sus sistemas internos de funcionamiento, ya se está formando de manera individual, ¿sí? No como parte de la mamá, sino su sangre ya que se empieza a formar ya es diferente. Todo el bebecito ya tiene una individualidad que se está formando, que está en proceso de desarrollo. Luego entonces, un aspecto importante de esta parte del embarazo es la influencia epigenética en el desarrollo del embrión. Y esto quiere decir que así como tiene una influencia genética por lo que está recibiendo, por la información que recibió de parte de las células reproductivas de los padres, de la misma manera recibe una influencia ya no de la genética, sino del ambiente o de la situación que está viviendo. De las circunstancias inclusive que están viviendo su mamá o que principalmente su mamá, pero pues también su papá o su familia, van a afectar sobre ese desarrollo del bebé. Si es un bebé que de pronto la familia no lo estaba esperando y la mamá está llorando y está desconsolada con mucha tristeza y hay continuamente peleas en medio de la familia, o tiene una ansiedad continua a causa de estar, por ejemplo, en una situación en que hace falta provisión para la casa, o que se siente que está algún tipo de peligro, expuesto a algún tipo de peligro externo, eso va a influir sobre el bebé. Entonces, por eso, de alguna manera, nuestra labor como madres en ese caso y como padres es importante proteger la vida del bebé desde que está en el vientre, y en ese sentido darle las mejores condiciones posibles. Eso no quiere decir que ya entonces todas las circunstancias se vuelvan perfectas afuera para que el bebé esté bien, porque no va a ser así. Pero sí que aprendamos a tener esa dependencia, a fortalecer nuestra dependencia en el Señor, para que si estamos atravesando en alguna circunstancia difícil, podamos ir delante del Señor y entregar nuestra carga
para que no la estemos llevando y de alguna manera indirecta poniéndola sobre el bebé, sino que la podamos entregar, ¿sí? Que es algo que desde ahí ya le vamos a estar enseñando acerca de quién es Dios y cómo, aunque tengamos circunstancias difíciles, podemos ir a llevar nuestras cargas a Él. Bueno, y tenemos acá un último punto en el Salmo 139:16 que nos habla de cómo dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Y una cosa que me parece hermoso de esto que está acá, de este versículo es que dice que está haciendo referencia a que en el libro de Dios están escritos todos los días que me fueron dados. Y está hablando de días, no dice todos los meses ni los años que me fueron dados, sino todos los días, aun cuando no existía ni uno solo de ellos. Y esto pues habla claramente de lo que estaba diciéndoles ahorita sobre las 22 horas, que antes de que a las 22 horas, perdón, el cigoto ya se ha formado y todavía no tiene un día de vida, pero ya está, ese día de vida ya está escrito en el libro del Señor porque ya tiene una vida completamente propia, ¿sí? Ese bebé. Entonces, quería compartirles este salmo que es bien bello. Y bueno, continuemos entonces ahora en el embarazo. ¿Qué vamos a hacer nosotros y qué podemos hacer? Como vimos ahorita, tenemos, como les mencioné hace un rato, yo voy a estar hablándoles acerca de la primera parte de la infancia. Solamente acá un pequeño pedazo acerca de la infancia y en un momento ya Pamela les va a compartir el resto de la infancia. Entonces, lo que les voy a hablar aquí ella les va a compartir las ideas fundacionales de la infancia. Antes vimos unas, pero lo que queremos entonces es entender cuáles son las estrategias que como papás vamos a poder tener durante esta época del embarazo, para que ellos puedan llegar a entender el valor de la Biblia, puedan entender qué es la Biblia, puedan entender, que comiencen a escuchar acerca del valor de la palabra, acerca de quién es Dios, qué dice Dios acerca de ellos y lo que dice acerca de los demás. Entonces es necesario que durante el embarazo nosotros tengamos ese valor hacia la palabra leyéndola, pero no la vamos a leer únicamente como lo hacemos de manera habitual en nuestra mente, sino que la vamos a leer en voz alta, ¿sí? ¿Para qué? Para que el bebé pueda escuchar esa palabra que estamos leyendo y que sea algo que todo el tiempo, a lo largo de los días, de su crecimiento en el embarazo, se acostumbre a escuchar, que sea parte habitual de lo que escucha el bebé, la lectura de la Biblia en voz alta. Luego entonces también vamos a orar y lo mismo, vamos a orar en voz alta, no solamente a orar mentalmente, porque estamos siendo intencionales en darle herramientas, en darle al bebé ese conocimiento acerca de quién es Dios, entonces de lo que en nuestro corazón está acerca de quién es Dios, que ellos lo puedan escuchar, no solamente porque sientan nuestro corazón sensible al Señor o cómo estamos derramando nuestro corazón al Señor, que puedan sentir esto, sino porque lo puedan también escuchar. No que toda la oración que hagamos tenga que ser en voz alta ni todas las lecturas, pero sí que intencionalmente en algún momento en voz alta. Y también que tengamos ese bendecirlo al bebé en los diferentes momentos del embarazo. Y esto implica que oramos, no solamente oramos en voz alta como les estaba diciendo ahorita, sino oramos hablando y haciendo referencia respecto al bebé, porque le estamos hablando acerca de qué dice Dios acerca de él que está en formación, ¿sí? Le estamos hablando acerca de ese diseño que Dios hizo, de la manera en que se está formando, cómo Dios hace cada parte de su cuerpo perfecta, todo lo que Dios está haciendo en su desarrollo es bueno. Y podemos tener en cuenta lo que les decía de este semana a semana del embarazo para que lo podamos usar al momento que estamos orando por ellos. Podemos entonces decir, ahora que tu corazón empieza a palpitar, o esta semana que se están formando tus deditos, o que están creciendo tus pulmones, según lo que podamos ver, lo podemos usar para poder orar también por ellos. Y un cuarto punto es expresar con palabras y emociones que es bienvenido a la familia, que lo espera y que lo recibe. Entonces, den cuenta que aquí están esos 4 ejes a los que les hacía referencia. En el embarazo lo vemos. Entonces, la Biblia está presente, le estamos leyendo la palabra y estamos orando. Y al orar estamos hablando acerca de los atributos de Dios. Entonces, Dios está presente.
Y luego está presente quién es él, qué dice Dios acerca de él y también qué dice Dios acerca de la relación con los demás. Y durante el embarazo es tan importante que ellos escuchen, que sientan un corazón que está feliz, que tiene alegría, que podamos darle palabras de bienvenida, que lo estamos esperando, que tenemos gratitud de saber que se está formando. Cuando nos escuchan hablar a otros acerca del embarazo o inclusive a otros hablar acerca de los bebés. Eso también para cuando nacen. Escuchen, que escuchen que están siendo recibidos con agrado y no que les digan y no que escuchen decir que son fruto del azar o algo así por el estilo. Bueno, vamos a ir con la siguiente y ya hablando del recién nacido hasta los 2 años, con esto vamos a terminar esta primera parte. Y cuando hablamos del recién nacido, entonces estamos hablando de cómo es su entrada al mundo. Es importante entender que que cuando a ver, un momento. Es importante entender cuando hay ese momento del nacimiento, cuando los bebés entran al mundo, hay un cambio importante en sus circunstancias en las que estaban y al momento en el que ya empiezan a vivir en esta tierra. Entonces, hay cosas tan sencillas como el hecho o que son tan evidentes más bien, como el hecho de que pasan de estar en un ambiente líquido a ya estar en una atmósfera que está basada en el gas, de forma gaseosa, y por consiguiente pasan de estar calienticos a estar fríos. Y por eso es importante como ese recibimiento que les damos, ¿sí? Nosotros fuimos diseñados por Dios para poder soportar ese cambio, ¿sí? Y es parte como ese cambio de un momento al otro, es parte de lo que Dios diseñó para nosotros. Y hay detalles tan lindos como el hecho de que nuestros ojos no están completamente formados de tal forma que todo el brillo de la luz no brilla tanto para ellos como brillaría para nosotros. Todo lo que puede implicar el contraste de colores para ellos no va a ser tan fuerte porque no pueden, porque todavía no se ha terminado de desarrollar la parte del ver los colores, ¿no es cierto? Pero vamos a darle la bienvenida, ¿sí? Ese es nuestro trabajo en ese momento del recién nacido, poderlo recibir y el recibimiento va a ser con toque físico, con amamantamiento, con el abrazo que ellos necesitan para sentirse amados y para sentir la seguridad. El espíritu del recién nacido es un espíritu que es adorador, es sensible a Dios, por eso podemos poner para ellos música que los permita como estar tranquilos en la presencia, pues en ese espíritu que tienen, que puedan los padres dar testimonio del amor que ellos tienen y puedan percibir el amor que están recibiendo de parte de sus padres. Y vamos a seguir haciendo durante esta primera etapa, este primer mes del recién nacido, lo que veníamos haciendo, ¿sí? Acá que mencionábamos antes, y es el poder leerles la Biblia en voz alta, orar en voz alta, que eso que ellos estaban acostumbrados a escuchar durante el tiempo que estaban en el vientre, lo puedan seguir escuchando. Bueno, acá ya tenemos entonces el pensamiento del bebé y en la formación del pensamiento del bebé, ahí ya no estamos hablando, ya no es recién nacido, ya estamos en esta etapa de ese primer momento de ser bebé y en este ser bebé estamos desarrollando la lengua materna, se está estableciendo ese código lingüístico a través de sonidos, de palabras, de oraciones. Es el tiempo de ellos de la formación del pensamiento concreto, por eso tenemos que hablarles conforme a la palabra, porque es la verdad. O sea, lo que le digamos es lo que es. Si les hablamos con mentiras, pues eso es lo que ellos van a creer que es la verdad. Es el tiempo de la formación de su pensamiento, se van a estar formando ideas, por eso de lo que les hablemos es fundamental. Ellos necesitan seguir escuchando la palabra, porque en la medida que escuchan principios de Dios para la vida, eso es lo que se va formando en lo que es su pensamiento. Son las ideas que van a formar su pensamiento. Si nosotros dejamos que los niños, que los infantes o que los bebés durante este tiempo, hasta los 2 años, solamente escuchen canciones infantiles que hablan acerca de la serpiente de tierra caliente, que
cuando se ríe se le ven los dientes, pues estamos dándoles una información que no aporta mucho para el desarrollo de su pensamiento. Tengamos en cuenta que se están formando el pensamiento a través de las ideas que ellos escuchan. Entonces, elijamos música a través de la cual ellos escuchen palabras o coritos que les hable acerca de la verdad, ¿sí? Y que les ayude a que si las van a memorizar, porque las van a memorizar, les hable acerca de la verdad, ¿sí? Si van a escuchar cuentos, que los vayamos a leer, entonces que sean cuentos que hablen acerca de la verdad. Sí, esta es una etapa en la que muchas veces encontramos cada vez digamos que hay una sobreexposición a los niños, a los infantes, a los bebés, a cosas virtuales, con la idea de que son desarrolladas para la edad, están desarrolladas adecuadamente para esa edad. Pero sin embargo lo que encontramos es que ellos no están realmente aptos para estar expuestos a dispositivos. Como el tema de los dispositivos es tan reciente en el desarrollo humano, no es hasta ahora que estamos entendiendo el riesgo que estamos exponiendo a los infantes, poniéndolos con dispositivos desde tan pequeños. Entonces lo mejor siempre va a ser interacción con personas, leerles directamente, hablarles directamente y no a través de formas digitales o virtuales. Acá hay un dato que me encanta compartir en esta idea de lo que estamos haciendo, y es que el establecimiento de la cosmovisión inicia desde los 15 meses y va hasta los 13 años. Entonces, qué interesante pensar que lo que nosotros le estamos hablando o le estamos dejando escuchar a un bebé que tiene 15 meses ya va a ser la base y el fundamento de la idea que va a tener acerca de su percepción o su perspectiva acerca de cómo funciona la vida o cómo funciona el mundo a los 15 meses. Entonces, qué importante es que no los tengamos a punta de dibujitos animados, aunque nos digan que son aptos para esa edad, sino que realmente estén escuchando la palabra. Y luego el juego va a ser fundamental en estos primeros tiempos, y eventualmente el juego va a ser una representación. Ellos lo van a usar para la representación de su mundo. Bueno, lo último que vamos a ver acá, entonces, es esas estrategias que mencionamos antes, algunas cosas adicionales que pueden ustedes como papás usar. ¿Qué van a usar? Leer la Biblia en voz alta. Y el momento de leer la Biblia que sea un momento de reverencia. Podemos tener Biblias infantiles, pero también podemos leer directamente de las versiones completas, como de la Reina Valera, porque ellos si le leemos una Biblia infantil no van a entender, de uno de estos libros que son historias bíblicas, no van a entender el 100% de las palabras tampoco. Lo que queremos es que su oído y esté familiarizado con la palabra, pero también que estén aprendiendo principios a partir de lo que lee. Cantarles canciones o coritos con principios bíblicos, evidenciar cuáles son los atributos de Dios en nuestra familia, en nuestra vida familiar, entonces que lo puedan ellos, no solamente que lo escuchen, que Dios es bueno, sino que nosotros hablemos acerca de la bondad de Dios para nuestra propia familia y que sea algo habitual en el día a día de nuestra casa. Entonces, eso es una cosa que podemos nosotros como papás examinar. ¿Qué tanto conozco yo acerca de los atributos de Dios y qué tanto lo evidencio? ¿Qué tanto realmente confío en Dios como proveedor? ¿Qué tanto puedo hablar de Él como creador o como el Señor sobre todo lo que existe? También vamos a tener en cuenta la dignidad y el valor dados por la imagen de Dios para el hecho de ser hombres o ser mujeres, y esto cómo se refleja en la familia, es decir, que vean relaciones de respeto y de dignidad entre los hombres de nuestra casa y la familia y las mujeres de nuestra casa, cómo tratamos con respeto el ser hombre o tratamos con respeto el ser mujer, y que hayan relaciones que expresen el amor de Dios. El amor de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios, el amor al prójimo y el amor hacia él mismo, hacia el bebé. Y orar en familia para testimonio. Es decir, el bebé puede ser que todavía no sepa orar, pero es importante que esté en medio de la oración familiar para testimonio para su propia vida. Bueno, entonces vamos a dar paso a la siguiente parte para que podamos continuar. Recuerden que si tienen alguna pregunta, la pueden ir escribiendo en el chat y tenerla para que la puedan tener lista cuando tengamos al final el tiempo de las preguntas.
Bueno, yo aprendí un montón, espero que ustedes también lo hayan hecho. Cámaras modernas. Bueno, quiero saber hasta ahí, ustedes pueden usar sus reacciones, los que aprendieron, los que están en esa etapa, pues me encanta. Yo aprendí un montón y la verdad que parte de nuestro deseo es que ustedes tengan herramientas para aplicar en casa con sus hijos. Moni, nosotros estamos hablando hoy de solo una etapa, de la infancia. Moni les dio la introducción y vieron en cada etapa qué ocurre. También vieron la primera parte de esta infancia, que es durante la gestación, el embarazo y esta parte cuando son bebés hasta los 2 añitos. Yo quiero en este breve momento hablarles de la siguiente parte de esta etapa. Vamos a hablar de los 2 a los 8 años aproximadamente, 7, 8, dependiendo la individualidad de nuestros hijos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Dependiendo si ya vemos que está empezando a responder preguntas como por qué, cómo, o si todavía tenemos que alargar un poco el proceso porque su pensamiento aún es muy concreto. ¿Listo? Entonces, voy a cerrar acá. Me gustaría saber, no sé si tienen ahí reacciones para ver cuántos de ustedes están. Creo que esa era la música que tenían. Sí, bueno. Bueno, voy a comenzar a hablar sobre cómo enseñar a los niños de 2 a 8 años acerca de Dios usando como base estos 4 ejes temáticos. La Biblia es, Dios dice sobre mí y Dios dice sobre los demás. ¿Listo? Que es muy importante y quiero que si tienen allí la oportunidad de anotar, pudieran anotar algunas citas que les voy a dar para que después las estudien y las tengan muy presente en el proceso con sus hijos. Cuando hablamos que la Biblia es, lo primero que queremos entender es que la Biblia es verdad, ¿cierto? Está Juan 17:17, que dice tu palabra es verdad. Tenemos allí también el Salmo 119:160. Este me gusta mucho porque dice, toda la suma de tu palabra es verdad. ¿Por qué es tan importante que los niños entiendan que la palabra de Dios es verdad? Todo lo que ustedes van a enseñar en casa se va a basar en este fundamento. Cuando ustedes tengan que hablar con sus hijos porque no entienden un tema o les hagan preguntas, si ustedes no tienen la Biblia